La comunicación es algo sagrado, es algo que hay que saber manejar, porque siempre lo digo, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero él mismo puede morir por lo que la prensa calle. Palabras sabias de Luis de Bonal. Y hoy quiero leer justamente un mensaje de Cleverito que dice: viva 26 millones de héroes rusos que acabaron con el nazismo. ¡Viva Rusia! Y para ese tema tenemos pues a su embajador, Vladimir Springchan, embajador de la Federación de Rusia en la República del Ecuador, con quien tenemos el honor de conversar el día de hoy. Señor embajador, bienvenido a Ecuador en Directo, bienvenido a este espacio informativo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Es un honor tenerlo el día de acá, hoy en esta conmemoración de 80 años de la victoria sobre los nazis. ¿Qué legado quedó después de esto? Mira, tenemos que entender que todas esas víctimas no pasan sin efecto. No permitir que se pierden, se olvidan los hechos históricos, hechos heroicos del pueblo soviético que ganó la ideología nazi, que ganó la ideología de dominación, la ideología fascista. Pasó 80 años y ahora con el tiempo, pasa el tiempo y lamentablemente con nuevas generaciones se olvida y nuestra generación es obligada, es nuestro compromiso de no permitir, de transmitir esta memoria, esta gloria y homenaje a los caídos por nuestra vida pacífica, por nuestra vida tranquila, y como un homenaje nosotros en la Federación de Rusia, en todo el mundo donde viven rusos, celebramos este día un desfile del regimiento inmortal con los retratos de nuestros ancestrales. Esa es la foto de mi papá, que fue el participante de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios sobrevivió y regresó a la casa, y gracias a él yo nació, mis hermanos, ahora mis nietos, mis hijos, mis nietos. Gracias a nuestros ancestrales siguió el desarrollo no solamente de nuestro país, de nuestra población, pero el desarrollo de gran parte del mundo que fue ocupada y fue dominada por las tropas alemanas en 1945. Y 1418 días de la guerra que los soviéticos, no solamente militares, pero todo el pueblo, todos los habitantes de la Unión Soviética se dedicaron a defender nuestra patria en primer lugar, y países que fueron dominados, ocupados por Alemania nazi en tiempo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 hasta 1945. Pero en Rusia se pronuncia la Gran Guerra Patria porque fue una guerra de toda la población, de toda la patria, de toda la gente de la Unión Soviética. Y entre los 27 millones de víctimas rusas, 13 millones son militares, soldados, oficiales, generales, y 14 millones civiles que murieron de frío, de hambre, que fueron matados en campos de concentración, que fueron matados en Alemania como esclavos en las plantaciones de burgueses alemanes. Esa no fue una guerra clásica, ese fue un genocidio contra un país para evitar ese país que no coincidió con la ideología nazi, para evitar ese país de la mapa mundial. Y primeros meses fueron muy duros hasta el invierno de 41-42, porque la agresión fue sorprendente en violación del acuerdo de no agresión con Alemania, pero dentro de unos meses el pueblo soviético se incrementó, se unió alrededor de sus gerentes, de su gerente civil, gerente militar, y empezó contraofensiva.
Qué importante conocer estos hechos y estos hitos históricos que sin duda alguna cambiaron el rumbo del mundo. Pero, ¿en qué marcó esto la geopolítica a nivel mundial, embajador? Porque fue una guerra básicamente a nivel mundial, que marcaron a todos los países del mundo y por supuesto a los aliados de aquel entonces, la Unión Soviética. En realidad, después de la liberación, junto con aliados de países europeos, cada uno de los países tuvo derecho y posibilidad de elegir su ruta de desarrollo. No pidió Unión Soviética que todos ser socialistas. Y se presentó que Rusia solamente liberó sin dominar con su política, con su ideología. Y eso permitió a los países, a los pueblos de elegir en qué situación vivir adelante. Bien, la ocupación de Alemania nazista no permitió elegir. Existía una expresión, un orden alemán en todos los territorios que dominaron tropas alemanas en la Unión Soviética, en Europa, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los países eligieron su camino de desarrollo. Y ahora, claro que aparecen nuevos organismos infraestructurales, organismos regionales, pero eso todo se permitió gracias a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Un multilateralismo que apareció después de la Segunda Guerra Mundial es un resultado de esta victoria, porque sin esa victoria no existieron unas posibilidades de multilateralismo, solamente el orden militar de Alemania nazi. Esto permitió, ¿no?, que la ciudadanía se abra a otros campos y evitar ese sometimiento de la Alemania nazi. Y qué importante. Ahora, Rusia lleva su legado y lleva ese legado en todas partes del mundo. ¿Cuál es el legado que tiene básicamente Rusia a través de su embajador aquí en Ecuador, ¿no?, en este pueblo que los recibe y los acoge? Muchas gracias. En realidad, yo me siento aquí entre los amigos. Entre los amigos porque nuestros dos países nos une una gran historia, una gran experiencia de cooperación en varias esferas de interés mutuo. Más importante, más conocido es la cooperación académica. Tenemos miles de profesionales formados en las universidades de ex Unión Soviética, de Rusia, y entre los primeros son profesionales que se graduaron de Universidad de Amistad con los Pueblos, que se fundó en 1960. Como se conoce, ese fue un año de liberación de África de colonialismo. Y por eso en Rusia se fundó una universidad para apoyar a los países en desarrollo, países jóvenes, de formar sus profesionales, de formar sus especialistas en desarrollar su economía. Y en Ecuador regresaron primeros profesionales especialistas de Rusia en 1968. De aquel tiempo tenemos miles y ahora todavía Rusia ofrece una cantidad de becas más grande de la región de América Latina, becas gratuitas que son 130 anual, solamente gratuitas, pero además de eso son 200, 300 jóvenes ecuatorianos que viajan a Rusia para formarse a base de sus contratos comerciales. Eso presenta que la educación rusa, las universidades rusas son reconocidos como unas unidades de educación de alto nivel. Y regresan ecuatorianos a su casa y se incorporan en la economía ecuatoriana, en la vida de su país,
pero con muy buenos recuerdos de Rusia, de Unión Soviética, donde se formaron, donde obtuvieron amigos, y no solo rusos, pero de otros países con quien se reunieron durante su estudio. Y además de eso, somos socios comerciales muy importantes. Ecuador es el tercer socio comercial en la América Latina, con todo que no es más grande por territorio, población y su poder económico, pero el intercambio comercial corresponde a cerca de 2.000 millones de dólares anual. La mayoría son productos agropecuarios de Ecuador, especialmente de la costa, banano, camarón, flores de la sierra más, sí. Y yo como un ruso, un moscovito, estoy orgulloso que yo estoy en la tierra donde proviene ese producto tan delicioso, tan lindo y barato. Porque banano ruso, banano ecuatoriano ahora en Rusia se reconoce una de las frutas más buenos, más saludables y más barato. 97% de banano que se come en Rusia, y son millones de cajas, es banano ecuatoriano. Y hace unos días apareció una película sobre mi presidente Putin, en su mesa, en su apartamento, apareció una rama de banano. Y yo estoy seguro que fue banano ecuatoriano, porque banano ecuatoriano es más delicioso, más dulce, y a mis nietos les gusta más banano que manzana. Ahora, el 97% del banano que llega a Rusia es ecuatoriano, significa que tiene una presencia bastante alta dentro de Rusia el banano ecuatoriano. No es una presencia, es una victoria del banano ecuatoriano al mercado ruso, porque no puede crecer muy rápido el mercado. Si está ocupado por banano ecuatoriano, entonces es una dominación de banano ecuatoriano en mi país. Y está bien porque conocimos su banano, no tenemos que probar cómo parece banano de otra parte, de otro país. Banano ecuatoriano, camarones, flores, son productos muy conocidos, muy buscados en mi país. Yo, por ejemplo, cuando compro flores en las tiendas de las flores, les pregunto de dónde son rosas. Dice, de Holanda. Disculpe, muchacha, Holanda no produce rosas, produce tulipanes. Rosas son de Ecuador, porque Holanda es un hub de donde viene con camiones, pero hacia Ámsterdam se transporta con aviones. Por eso yo con mucho orgullo le explico a los vendedores, a los importadores, que ese es el producto ecuatoriano. Y me gusta que yo, un hombre ruso, puedo comprar un paquete de rosas, de 24 rosas, en $3-5, que rusos pagan mucho más en Moscú, en otras partes de mi país. Bueno, yo conozco por un amigo que estudió en Rusia, el doctor Carlos Reyes, médico, graduado allá en Rusia, que tiene unos excelentes recuerdos, la importancia, ¿no?, en Rusia de las flores, ¿no? Es un detalle muy bonito en Rusia, es parte de esa cultura y un detalle muy lindo, ahora más si son flores ecuatorianas. Sí, nosotros, hombres rusos, no esperamos una fiesta, un cumpleaños, un aniversario de matrimonio. Nosotros regalamos, obsequiamos flores a nuestras mujeres independiente de una ocasión, de una fiesta, solo para que incrementar los lazos familiares con nuestras mujeres. Bien. Embajador, ¿cuál es el legado que deja el gobierno de Rusia a nivel mundial después de esta celebración de los 80 años de la victoria sobre los nazis? Mira, ahora es más importante de celebrar, no solamente para celebración, para no permitir olvidar los resultados de esta guerra, de esta victoria,
para que no se repitan esos eventos trágicos. Porque en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en realidad en la Gran Guerra Patria, murió cada octavo habitante de la Unión Soviética. 18.000 de muertos cada día, 600 muertos cada hora, 10 personas cada minuto. Entonces fue un precio muy alto. Para ese precio fue no solamente para defender nuestra patria, para no permitir a la ideología nazi de dominar en el mundo. Porque conocimos bien que tropas alemanas no solamente entraron en la Unión Soviética, pero en Asia, en Irán, por ejemplo, en África. No sé qué podría ser adelante si rusos no pararon esa ofensiva cerca de Moscú en diciembre de 1945 y 42-43 al río Volga. Río Volga es el río en parte central, en parte europeo de mi país más grande, y el comandante supremo del tiempo de la Gran Guerra Patria, Joseph Stalin, declaró que esa es la última línea de defensa. No se puede retirar adelante porque después de este río no hay unos obstáculos de naturalezas que pueden rusos utilizar para crear una línea de defensa contra la ofensiva alemana. Por eso muchos días de la batalla de Stalingrado, que se conoce como pelea de Stalingrado en el invierno de 42-43, cambió la situación en el frente y rusos empezaron reofensiva, ¿sí? Contraofensiva. De aquí empezó otro desarrollo de la guerra. Y cuando tropas de la Unión Soviética entraron en el territorio de Europa, los aliados europeos decidieron de adherirse y ser parte de alianza con la Unión Soviética. Y me parece que no querían enfrentar fascismo, querían no perder su influencia a Europa, no permitir a Rusia crear su política, ideología en países europeos. Y es difícil de enfrentar un enemigo fuerte, más poderoso, que después matarlo a un enemigo ya ganado, como fue en 44, en verano de 44, menos de un año hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, gracias a nuestros aliados, pero eso no fue un deseo, un sueño de ayudar a Rusia. Fue una intención de no dejarse sin campo de ganadores en la Segunda Guerra Mundial. Por eso nuestro líder en aquel momento, Stalin, invitó a líderes de Gran Bretaña, de Estados Unidos, en unas reuniones en Teherán, en Potsdam, para coordinar la construcción de un nuevo mundo pacífico, sin guerras. Y la iniciativa de la Unión Soviética fue de invitar a Francia, que fue ganada al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 3 semanas. Todo el territorio fue ocupado en 3 semanas sin unas dificultades. Pero la Unión Soviética creyó que tenemos que tener aliados para construir un nuevo mundo. Ahí se inició, se basó el establecimiento y creación de la Organización de Naciones Unidas. Y se adhirió y China, que peleó con Japón militarista, y en realidad chinos perdieron más gente en esa guerra que Rusia, pero en esa parte asiática contra Japón militarista.
esos 5 países, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Unión Soviética, crearon el núcleo de la Organización de Naciones Unidas, que se convirtió en el Consejo de Seguridad, miembros permanentes. Y felicidades a Ecuador, que año pasado, 24, fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que contribuyó mucho en desarrollar temas importantes, problemas importantes mundiales, conjunto con otros miembros del Consejo de Seguridad, como Rusia, como otros. Ya un poco finalizando la entrevista, señor embajador, ¿cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones internacionales en torno a la unión de los países, como por ejemplo esta unión tan recíproca que hay entre Rusia y Ecuador? Mira, los miembros de la Organización de Naciones Unidas firmaron que van a cumplir la Carta de la ONU. Y no quieren violar esa carta, y quieren cumplir las indicaciones de esta carta y estimar las decisiones de países que se realizan en marco de esa carta. Pero mira, número 51 de la Carta de la ONU permite una consulta popular para autodeterminación de una parte de un país que siente que el gobierno central no tiene cuidado de sus intereses. Y esas consultas populares se realizaron en Crimea y en Donbass, pero la Asamblea General de Naciones Unidas no permitieron, no reconocen esos resultados de consultas populares, pero eso se realizó en marco de la Carta de la ONU. Por eso, entre otros, apareció ese conflicto con Ucrania, lamentablemente. Y las Naciones Unidas, los miembros de Organización de Naciones Unidas y Consejo de Seguridad, tienen que cumplir y seguir todos acuerdos que se firmaron, se lograron después de la Segunda Guerra Mundial y adelante durante esos 80 años más o menos pacíficos, sin una guerra mundial. Señor embajador, un mensaje para la ciudadanía y por supuesto para los jóvenes, que es importante que recuerden la historia a nivel mundial. Puede ser que me voy a pronunciar muy simple, pero nuevas generaciones están posibles gracias a la victoria de nuestros ancestrales. Mi papá fue participante de la Segunda Guerra Mundial y gracias a Dios regresó a su casa, nació yo, mis hermanos, después mis hijos y mis nietos. Sin su victoria, sin su sacrificio, sin sacrificios de todos participantes, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, que se mantuvieron en la vida, que murieron para que nosotros vivimos en un mundo mejor, en un mundo pacífico. Y tenemos que agradecer a nuestros abuelos, bisabuelos, padres, como mi padre, por su sacrificio, por sus víctimas, que nos permite vivir en general y vivir en condiciones tranquilas, de la paz y de una buena, mejor cada día. Muchísimas gracias, ha sido un honor tener en este espacio informativo al embajador de Rusia, Vladimir Springchan. Gracias, que viva el pueblo de Rusia y que se mantengan pues esas relaciones internacionales.